En el libro de Hebreos capítulo 10 versos del 26 al 27 dice: Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muchos leen este versículo y comprensiblemente piensan que esto es una amenaza para los cristianos de que pueden perder su salvación si pecan. Este versículo se usa comúnmente para argumentar en contra de la seguridad eterna. Por eso, en este episodio de Decodificando Versos Controversiales, queremos animarte a que lo leas en el contexto correcto y verás que no contradice la seguridad eterna, sino que la afirma. No te vayas. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Decodificando Versos Controversiales. Somos un canal dedicado al Evangelio de la Gracia y a ayudar a liberar a las personas del legalismo. En videos anteriores hemos estado viendo algunos versos del libro de Hebreos que está lleno de pasajes de advertencia que comúnmente se malinterpretan. En este video estamos viendo otro de esos pasajes que está en Hebreos capítulo 10 versos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Suena muy serio y aterrador, y de hecho debería serlo. Es una advertencia muy seria para los hebreos, advirtiéndoles las consecuencias de su pecado. La pregunta es: ¿significa esto que nosotros también seremos juzgados por nuestros pecados? Pero, ¿qué pasa con el resto del Nuevo Testamento que nos dice que nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz? Y en eso de poner nuestra confianza y fe en Cristo, que Él ha quitado nuestro pecado e imputado su justicia, que por el poder de la resurrección del Espíritu Santo hemos sido regenerados, nacidos de nuevo y adoptados hijos de Dios y coherederos con Cristo. Este pasaje de Hebreos 10 contradice todo esto y deshace todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Podemos volver a nacer, ser desheredados por el Padre y rechazados por desobediencia? Algunos tristemente piensan que sí. Sigamos leyendo el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vaya, parece que se vuelve aún más ardiente y aterrador. Parece bastante claro que podrías perder tu salvación, ¿verdad? Bueno, como todo, el contexto es clave al interpretar las Escrituras. ¿Alguna vez has entrado en una conversación donde 2 o más de tus amigos están hablando de algo, pero te perdiste la primera mitad de lo que estaban diciendo y nada de lo que escuchas tiene sentido? Eso es porque te perdiste información vital que te habría dado el contexto de lo que estaban hablando tus amigos. Es posible que debas preguntarles: chicos, ¿de qué están hablando? Y luego te pones al día para que pueda ser incluido en la conversación. Del mismo modo, también hemos visto cómo los medios de comunicación a veces pueden pintar a alguien como malo al reproducir solo un fragmento de lo que dijeron y luego torcerlo para impulsar una narrativa falsa sobre esa persona. Pero cuando ves el clip completo, pinta una imagen completamente diferente. Lo mismo se hace con la Biblia, cuando las personas seleccionan versículos fuera de contexto. Si ves nuestros últimos 2 videos de esta serie, describimos el contexto del libro de Hebreos. Puedes consultarlos aquí o en la descripción. Pero recapitulemos por ahora.
Muchos de estos hebreos aún no eran salvos en primer lugar. Necesitamos hacer una distinción aquí. Mirar el Evangelio de manera intelectual y aceptarlo como verdadero en algún nivel, sin poner realmente la confianza en él para su salvación, no es lo mismo que tener fe para salvación. Es decir, confiar en Cristo y descansar completamente en su obra terminada y recibir el nuevo nacimiento como resultado. Como enseñamos en este canal, la gracia no está en contra de la ley, es el cumplimiento de la ley en la vida de uno. Nadie puede guardar toda la ley, razón por la cual necesitamos que el cumplimiento de la ley por parte de Cristo sea depositado en nuestra cuenta como un regalo gratuito de la gracia a través de la fe. Hay muchas personas religiosas que profesan ser cristianos, creen que Jesús es real, que es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y resucitó al tercer día según las Escrituras, pero no comprenden el significado de lo que Cristo logró por nosotros y todavía están tratando de relacionarse con Dios a través de sus propias obras y no a través de la fe. Ellos no entienden en qué pacto están y todavía tienen un antiguo pacto y mentalidad de la ley. Por eso, Hebreos es tan importante para nosotros hoy porque nos muestra la supremacía de Cristo y su nuevo pacto y la redundancia del antiguo pacto. Muchos de estos hebreos creían en Jesús, que Él era el Mesías del que hablaban los profetas, estaban en comunión con otros cristianos y profesaban ser cristianos, pero algunos tenían miedo de ser perseguidos y estaban considerando abandonar su fe y regresar al sistema del antiguo pacto. Debido a que no podemos conocer la condición del corazón de alguien, ya sea que sea realmente salvo o no, debemos errar de cautelosos y tratarlo como si no lo fuera. Es por eso que el escritor de Hebreos les advierte que no hay nada a lo que regresar. Bajo el sistema antiguo, si alguien pecaba, tomaba un animal y hacía un sacrificio en el templo para la expiación de su pecado. Pero el versículo 26 al 27 les advierte que Dios ha terminado con ese viejo sistema y esos sacrificios de animales ya no funcionarán. Si no vienes a Cristo como tu Salvador, el que hizo el sacrificio final y definitivo de una vez por todas, no hay otra esperanza. El versículo 29 nos dice que rechazar a Jesús te deja fuera de la gracia de Dios y tendrás que enfrentar el juicio por tu propio pecado. Esta no es una advertencia para los cristianos que se alejan de la fe, sino para los judíos que al principio parecían aceptar a Jesús como su Mesías, pero luego lo están pensando mejor y necesitarían más convencimiento. Le pusieron atención al Evangelio, pero no confiaban en él para su salvación. Así que no se te olvide esto y ahora hagamos una descripción general del capítulo 10, dividiéndolo en secciones para mostrarte la narrativa correcta que se presenta aquí. Vamos a empezar leyendo del verso del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cristo aquí fue presagiado en el antiguo pacto. Los sacrificios de animales eran una imagen de la cruz, pero nunca podrían eliminar el pecado de forma permanente y se necesitaban ser ofrecidos continuamente. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron.
las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para vencer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios reemplaza el antiguo sistema de sacrificios con algo nuevo y mucho más superior, el sacrificio de Cristo en la cruz, que ahora es suficiente para quitar nuestro pecado completamente y permanentemente, de una vez por todas, sin necesidad de ofrecer más. Los animales nunca satisfacen la ira de Dios, pero la obra terminada de Cristo ha apaciguado totalmente la ira de Dios hacia el pecado. Leamos el verso 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Aquí proporciona más detalles sobre la naturaleza de la obra terminada, que bajo el antiguo pacto nunca se terminó, pero ahora en el nuevo pacto los que están en Cristo son renovados completamente, limpios del pecado. Dios ya no nos ve como pecadores, ya no hay necesidad de ofrecer animales, porque la ofrenda de Cristo nos limpió completamente y para siempre. No estamos bajo la ley, pero su ley está escrita ahora en nuestros corazones, provocando un deseo genuino de vivir bien sin ser condenados por ella. Quizás aún pequemos accidentalmente, pero somos un trabajo en progreso. Somos declarados perfectos posicionalmente, somos justificados y declarados justos, y ahora Él está obrando en nosotros para poner nuestra condición en conformidad con nuestra posición, lo que llamamos santificación. Estamos siendo santificados. Leamos el verso 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del templo. Incluso esto era muy arriesgado para ellos, ya que no tenían la seguridad de haber cumplido todos los mandamientos. Muchos de los que entraron no volvieron a salir, ya que el hombre pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. Pero Cristo nos ha hecho santos para que podamos vivir en su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. El velo en el templo era un símbolo de una conciencia pecaminosa que nos recordaba nuestra separación de Dios. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó.
abriendo el camino al Padre con plena seguridad de que estamos limpios de pecado y podamos entrar libremente en su presencia. Por tanto, debemos vivir con la conciencia tranquila y tratarnos unos a otros como tales, no como pecadores, sino como santos, animándonos unos a otros a vivir como tales. No como algunos que van por su propio camino por temor a la persecución, sino más bien unidos en medio de las pruebas, apoyándonos unos a otros mientras esperamos el regreso del Señor. Leamos el verso del 26 al 36. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerda que bajo la ley estás condenado por tu pecado. Los animales ya no pueden salvarte, así que si rechazas a Jesús y su evangelio, no hay nada más que pueda salvarte. Él es nuestra única esperanza y aquellos que no depositen su confianza en Él solo se enfrentarán al juicio. Aquellos que rechazan la gracia y vuelven a la ley insultan el espíritu de la gracia y sin querer lo que dicen es que no necesitan a Jesús y piensan que pueden hacerlo mejor por sí mismos. Leamos el versículo 32 al 36. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí en estos pasajes aparece nuevamente la palabra iluminado, que lo hablamos en nuestro video anterior en Hebreos. Iluminado no es lo mismo que regenerado. Tenían una comprensión intelectual de la verdad e incluso simpatizaban con los cristianos, pero ahora deben dar el siguiente paso de fe y adoptar por completo la fe, que es lo que se requiere para ser salvos. Continuamos leyendo desde el verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Aquí una exhortación final, que la única manera de agradar a Dios es por la fe, no por las obras. Y el escritor de Hebreos habla de su confianza en estos hebreos de que no se volverán atrás, sino que irán a la fe, animándolos a dejar lo viejo y que sigan lo que ellos saben que es verdad. En conclusión, este no es un llamado a vivir bajo la ley, sino todo lo contrario. Este pasaje en Hebreos capítulo 10 nos dice que volver atrás bajo la ley es un insulto a Dios y tratan sin importancia lo que Cristo hizo en la cruz. Es un peligro rechazar el evangelio de la gracia y acercarse a Dios a través de las obras de la ley. Si este video te ha bendecido, te invitamos a suscribirte. Puedes encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos el canal en inglés con el mismo contenido y estén atentos al próximo episodio de Decodificando Versos Controversiales, que llegará muy pronto. Por ahora te invito a ver algunos de nuestros otros videos aquí sobre la gracia de Dios.
Hasta luego y Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.